Super, ahí está grabando. Ya. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es que usted sea capaz de comprender y analizar las medidas de dispersión para resolver problemas. Seguimos en este caso la unidad estadística. Ojo con lo que le voy a comentar. La unidad en sí se llama estadística y probabilidad. Ahora, la estadística y la probabilidad son dos ramas distintas, complementarias pero distintas entre sí. Entendamos en este caso a la estadística como la ciencia que analiza, interpreta y presenta datos. La probabilidad es la ciencia que intenta predecir algún dato, algún comportamiento a partir de un patrón específico. Entonces, desde ahí tenemos dos conceptos importantes. La estadística analiza, la probabilidad predice. Algunas cosas importantes antes de comenzar. Antes de comenzar con la materia, le quiero comentar lo siguiente. Nosotros en este caso estamos hablando de la estadística. Como usted vio anteriormente en la probabilidad, a mí me permitía predecir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablábamos hace poquito, en la prueba anterior, de cuántas formas distintas yo puedo hacer esto, de cuántas formas distintas puedo hacer lo otro. Pero eso finalmente es una predicción. No es que vaya a ocurrir absolutamente. Me permite a mí saber de cuántas formas podría pasar algo. Pero no es que vaya a pasar absolutamente ese algo. O sea, no es que si vayan 3 personas a hacer una fila, yo me ponga a ordenar las 6 formas distintas. La predicción me permite saber de cuántas formas yo me podría encontrar a esa gente ordenada. La estadística hace algo contrario. La estadística no predice, sino que ve las cosas más concretas posibles. Y eso es algo muy bueno de la estadística. Nosotros vamos a ver dos técnicas principales. Una de las técnicas que usted ya debería conocer a estas alturas son aquellas medidas que tienen relación con la media, conocidas como las medidas de tendencia central. Eso usted ya las debería conocer. Las medidas de tendencia central son tres. En este caso tenemos la media, que usted la conoce como el promedio. La moda, entendida como el dato con mayor frecuencia, o sea, el dato que más se repite en un muestreo. Y finalmente, la mediana, entendida como el término central en un muestreo. Lo que nosotros tenemos que empezar a ver ahora, y que corresponde a tercero medio, se conoce como las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión van a ser lo siguiente. Esto que tengo acá yo, la medida de tendencia central, no son un buen análisis estadístico por sí mismo. Ojo con lo que le estoy diciendo. Son las medidas más usadas, pero no son buenas medidas por sí solas. La medida de dispersión vienen a solucionar un poco de eso. La medida de dispersión a ti te va a ayudar a entender e interpretar la exactitud de estas medidas. Y de acá vamos a tener nosotros la que se conoce como varianza, aquella que se conoce como la desviación estándar y aquella que se conoce como el rango. Estas tres medidas de dispersión te van a ayudar a ti a saber la exactitud real de las medidas de tendencia central. ¿Qué es importante acá entender, chiquillos y chiquillas? Que las medidas de tendencia central por sí solas nunca van a ser una buena medida. Voy a partir con un problema de inicio para que quede súper claro eso.
Quiero hacer esta introducción antes de pasar la materia porque le va a dar un sentido mayor. La estadística es una ciencia ampliamente estudiada en Chile. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística es la que nos da todos los datos, todos los muestreos y todos los análisis necesarios. La Universidad Católica, si a alguien le interesa algún día, da la carrera de Ingeniería en Estadística. Una carrera que tiene un campo laboral muy, muy amplio. Quiero que ponga atención a lo que yo voy a hacer ahora. Voy a hacer un ejemplo introductorio. Imagínese usted, y esto pasa, ojo, esto pasa realmente, que quieren hablar del ingreso promedio en Chile. No sé si ha escuchado cuando en la tele dicen, oiga, el ingreso promedio en Chile no es malo, es tanta plata. Escúchelo cuando hablan de las pensiones de los jubilados. Cuando han dicho, oigan, pero si a los jubilados les va súper bien. Si los jubilados ganan en promedio como 500.000 pesos. Escúchelo en la televisión. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Se han dicho en reportajes que no es así. Mi abuela gana como 150.000 pesos. Es porque siempre la gente suele usar estadísticos que les favorecen. Ojo con eso. Eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta unidad. Son estadísticos que les favorecen a ellos. Y siempre van a usar en este caso la media. Y la media no es un buen dato. Mire lo que voy a hacer yo. Atención. Supóngase usted que una abuelita recibe 150.000 pesos. Otra abuelita recibe 180.000 pesos. Y hay otra abuelita por ahí, póngale con un caballero que está pensionado en otro tipo de sistema. Y esa persona, estoy inventando, se pensiona con 700.000 pesos. Ojo, ¿hay gente en Chile que se pensiona con 700.000 pesos? Sí, la hay. Así que no son datos tan ficticios. ¿Qué hace en Chile? Bueno, en Chile dicen lo siguiente. Deme un segundito. Ahí sí. Se me va el micrófono para el lado. Ya. En Chile pasa lo siguiente. En este caso, tengo tres sueldos, ¿cierto? O sea, perdón, tres pensiones. Una de 150, una de 180.000 y una de 700.000. Si yo calculo el promedio de estas pensiones, bueno, tengo que sumar en este caso los 150.000 más los 180.000 más los 700.000 pesos. Me da un total de 1.030.000. Eso hay que dividirlo en tres. Y me da aproximadamente, yo estoy redondeando, unos 343.000 pesos. Ojo que hay gente pensionada en Chile que no todos pensionan por AFP. Las personas que tienen un cargo estatal suelen pensionarse con otro sistema. Bueno, era 333 pesos, pero le voy a sacar 333 pesos, ¿eh? Para que no, para que no se confundan mejor. Ahí sí, ahí se los coloqué. Ya. Quiero que mire y haga una reflexión cortita solito. El promedio que yo calculé matemáticamente es perfecto. ¿Sí o no? Sí, Ya, gracias.
Mire lo que va a pasar ahora. En este caso, matemáticamente el cálculo da, por supuesto que da. No hay ningún error en el cálculo que yo acabo de hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos 343.000 pesos que representan, ojo con esto, representan la media de los ingresos, no es real. No es real. Porque en este caso, pongámosle acá la señora María, la señora Renata y don Jorge. Don Jorge está con un sistema el cual da mucho dinero. Por supuesto, hay gente que se pensiona a los 40 y tantos años. Existe eso en Chile. Por lo general las pensiones andan entre 150 y 180. Si es que la gente tiene suerte. A veces hay pensiones en Chile que llegan hasta los 130.000 pesos. Hay gente que recibe menos. Pero ¿qué pasa? Cuando la televisión habla a esta gente que defiende mucho este sistema, esta gente dice, oigan, pero déjense de llorar, pues. ¿No están viendo que la pensión es de 343.000 pesos? Les sobra plata. ¿Qué pasa? Que el promedio tiene una falla fatal. ¿Cuál creen ustedes que es la falla fatal? Ya ha venido preguntado en la prueba de transición. ¿Cuál es el problema del promedio? A ver. Juéguesela, lo que usted crea. Que no incluye a toda la población. Sí, te incluye toda la población. El promedio es un dato matemático que en el cálculo no falla. Me voy a Porque yo arriesgar, incluyo a la persona más pobre y la más rica. me voy a arriesgar, profe. Diga, a Ahí ver. se multiplica por 100%. Si quisiéramos sacar el porcentaje de distribución, sí. Pero en este caso la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Que no es real? O sea, matemáticamente yo se le decía real, porque yo saqué el promedio. Ojo, eso pasa con la gente en Chile, que nos da mucha rabia la injusticia social, pero nadie se sienta a detenerse a pensar los datos. Y la matemática es una ciencia de exactitud en la parte estadística. Si usted me dice 343.000 pesos no es real, sí, pues sí es real. Y eso es lo que estos tipos defienden. Porque le dice, saque los cálculos. Y si usted va a preguntar a las poblaciones los sueldos de las personas, y va donde gente de mayor ingreso a preguntar, todo es real. El problema es este. Y ponga mucha atención. El problema es que el promedio es sensible. Y esto ha salido preguntado a la prueba de transición, sí, porque en el contenido matemático como tal se entiende como una dificultad de la media. Sensible, pero no a cualquier cosa. A los datos extremos. Y esto no se lo olvide jamás en su vida. Cuando usted quiera hablar de algo que es injusto, nunca se olvide que la media es sensible a los datos extremos. Y usted dirá, pero ¿por qué? A ver, ¿qué tiene que ver esto? Claro, porque, por ejemplo, estoy inventando. Póngase que la Cata en una prueba se va a sacar un 5 y en otra prueba se sacó un 6. En este caso, ¿qué te dice Siscol? Ah, bueno, Cata, tu promedio de nota es un 5,5. Y uno dice, bueno, anda por ahí más o menos. No es tanto el tema. Pero ¿qué pasa? Que el promedio tiene la siguiente falla. Matemáticamente el promedio distribuye y reparte. Esa es la técnica del promedio. Para intentar dejar parejo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma estos 700.000 pesos y comienza a sacar dinero y reparte acá y reparte acá. Hasta dejar parejos en el mismo monto. De ahí salen los 343.000 pesos. Eso es lo que realmente hace el cálculo matemático del promedio. Por lo tanto, si yo gano 1.000.000 de pesos y estoy inventando, ojalá es que no, el papá de la Cata gana 200 lucas, digo Cata porque es la que me sale en pantalla ahora que leo, o la Karen, yo digo, bueno, en promedio ganamos 600.000 pesos. Sí, pues, en promedio se gana.
pero no es representativo. Acuérdense eso. La media es sensible a los datos extremos. Entre más lejanos sea el dato más chico y el dato más grande, la sensibilidad va a afectar mucho más. Por lo tanto, la media no deberíamos usarla en la vida real para darla como dato de análisis social. Y se usa. Cuando yo digo en este caso, y lo escuchen los matinales en la televisión, que sale la ministra de Desarrollo Social y dice, bueno, nosotros en promedio hemos entregado ayuda a más de no sé cuánto porcentaje de la población. Sí, pero seguimos hablando del promedio. Y el promedio se encierra los datos extremos. Estoy hablando de los que no les di nada y a los que les di mucho. Ese es el problema. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, profe. Profe, ¿puede volver a explicar, por Sí. favor? No se preocupe. Le voy a dar con otro ejemplo. Se dice que en Chile la distribución media de la riqueza, por ejemplo, está entre los 500.000 pesos. Y hay gente que dice, bueno, en Chile no se gana mal. El problema es usar el promedio. Si usted compara el sueldo de un senador, un diputado mejor, un diputado gana alrededor, ¿cuánto? ¿8 millones? Si es que no más, si es que no menos. ¿Y su papá cuánto podría ganar? 500.000 pesos. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo comparo un sueldo de 500.000 pesos con un sueldo de 8 millones, la diferencia es abismante. Ni siquiera ponele 8 millones, ponele 5 solamente. Ya la diferencia es abismante. Por eso cuando hablan en la tele dicen de repente que los políticos ganan 32 veces lo de una persona normal. Claro que ganan 32 veces. A veces ganan mucho más. Porque el sueldo mínimo en Chile garantizado no es de 500.000 pesos, como de 300 y algo. ¿Qué pasa? Que si yo saco el promedio de estos dos sueldos, fíjese, el promedio de esos dos sueldos, ¿cuánto? A ver, son 5.500.000 dividido en dos. El promedio de esos dos sueldos deben ser como 2.800.000, 2.750.000. Fíjese, 2.750.000 pesos. ¿Qué pasa? Que acá el promedio me dice, oigan, promedio, mire, mire los sueldazos que tenemos, pues 2.750.000. Pero no es cierto, porque el promedio se encierra los datos extremos. Eso hace que si yo comparo un sueldo muy alto con un sueldo muy bajo, la media jamás va a representar la verdadera situación de distribución. ¿Cómo se debería ser correcta? ¿Cómo debería ser un dato representativo real? Si uno comparara la media por percentil social. Que uno dijera, mira, a ver, o decil puede ser. Mire, voy a compararlo, voy a sacar el promedio de los primeros 2 deciles de ingreso a la población. Pero tú no puedes comparar los ingresos de todo un país para sacar un promedio. Eso causa este problema. ¿Mejora, yo sé? Sí, profe, más o menos, pero sí, yo creo que conforme a la clase voy entendiendo. Ya. Ahora, esto es como introductorio porque todavía no hemos visto contenido. Es como que estamos hablando de que el promedio tiene problemas. Y el problema es esto, que saca plata del más grande para distribuirse al más pequeño y que queden parejos. Pero en realidad nunca va a ser así. Nunca es real. Es como que yo tenga 2 chocolates y tú tengas 10. Y en promedio tenemos entre los dos 6 y no es cierto eso. O sea, Entre más se alejen los datos, peor es. o sea que no da el verdadero resultado como debería ser. No te da un resultado verdadero. Ah, ok. Ahora, matemáticamente, la media es un dato perfecto. Sí, pues, es perfecto. Porque la media deberíamos ocuparla para otras cosas. Por eso para sus notas sirve. Para su nota sirve, claro, porque no es tanto lo que te separa. Si la nota mínima es un 1 y la nota máxima es un 7, no es tanto la brecha. Por lo tanto, sí puede representar una realidad de tu situación académica. Pero no es para todo. Ojo con esto. De repente uno escucha hablando gente, puede ser con buena o mala intención, ahora que hay campañas políticas, por todo lo que pasa, que son muy variadas.
pero nunca va a escuchar que alguien le hable del dato real respecto al ingreso medio. Nunca. Yo nunca he escuchado que alguien diga, mira, en realidad el problema del promedio que estamos entregando es este. Es que hay gente que gana mucho y gente que gana muy poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la matemática da una solución, por supuesto que da una solución. Solo que nadie te la va a decir nunca en la tele porque no conviene. Y la solución se llama las medidas de dispersión. Ojo, hay muchos lugares, por ejemplo, la misma vacuna del COVID. Cuando la vacuna del COVID se empieza, en este caso, a probar en personas, ven que sale en la tele que tiene un 90% de eficacia, un 90 y tanto. Ese es el promedio. El promedio de la gente que en este caso fue sujeto de prueba y van viendo cuánto funciona, cuánto no. Pero ellos también son bien certeros y te entregan la medida de dispersión. Así ellos saben realmente si su media es o no es un determinante correcto. Por lo general en salud se ocupa mucho las medidas de dispersión, cuando en realidad también se deberían ocupar para medidas económicas. Ya va a entender por qué. ¿Qué es lo que hace la medida de dispersión? La medida de dispersión es un estadístico que va a ir siempre en relación a la media. Siempre. Lo que hace la medida de dispersión es ver la exactitud del promedio. La medida de dispersión giran alrededor de la media. Giran. Todo lo que nosotros vamos a hablar ahora va en función del promedio. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a dar un estadístico que nos va a decir si realmente la media es asertiva o no lo es tanto. Por lo tanto, la media de dispersión son una solución gigantesca. Gigantesca para que uno pueda hablar en este caso de equidad en distribución estadística. Pero ¿qué les voy a contar? Dice acá que las medidas de dispersión o medidas de variabilidad, también se llaman así, nosotros en Chile las conocemos como dispersión. En otros países le llaman variabilidad. Indican lo dispersos que están los datos respecto a su valor central. Perdón. Mientras menor sea la dispersión, más homogénea será la muestra. ¿A qué se refiere esto? Ahí está el promedio, ¿cierto? La medida de dispersión te va a decir si los datos están muy lejanos o realmente están cercanos a la muestra. Entre más cercano esté a la media, uno va a decir que es homogénea. Claro, porque entre más cerca estén al promedio, entonces yo te voy a decir que más ese promedio representa una población. Entre más lejano esté, no representa el dato real. Voy a borrar acá. La medida de dispersión que usted va a trabajar en tercero medio, y que son en realidad la medida de dispersión que se usan a nivel universitario, son el rango, desviación estándar o típica y la varianza estadística. Aquí la gente se confunde mucho. La varianza, uy, me quedó horrible esa cosa. La varianza es siempre sigma al cuadrado. Eso que yo acabo de hacer ahí es varianza. Si yo le saco el cuadrado, es desviación estándar. ¿Qué confunde mucho a las personas cuando estudian esto? Desviación estándar o típica. Ojo, es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted intenta estudiar y a buscar en internet, la matemática se encuentra mucho en España. Y si usted intenta buscar cosas, problemas, ejercicios, va a encontrar muchos españoles. Y en España le llaman desviación típica. Nosotros en Latinoamérica le llamamos desviación estándar. Atención. Vamos a hablar de la primera gran medida de dispersión. A esta medida, le vamos a llamar el rango. ¿Qué va a ser el rango? El rango va a ser la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos existentes. ¿Qué nos entrega? La amplitud de una muestra. El rango es un estadístico que a usted le va a permitir saber cuál es la diferencia del muestreo.
Por ejemplo, póngase usted que en las notas de la TEA, en educación física se sacó un 7. Después se sacó un 6,8. Después se sacó un 5,4. Y un día no se sentía muy bien. No tenía muchas ganas de correr. Se sacó un 3. ¿Qué es lo que hace el rango? El rango dice, mire, antes de analizar estadísticamente cualquier cosa, yo le voy a contar lo siguiente. Siempre, pero siempre, uno tiene que pensar en el promedio. Siempre. ¿Por qué? A partir de lo que vamos a analizar. El promedio de las notas, en este caso de la TEA, sería 768, 54 más 3. Y son 4 notas. Sería un 5,6 aproximadamente, más o menos. Yo redondeé. Y si usted ve, a ver, 5,6. No, pues no representa nada eso, pues. Si las notas son muy disparejas. Entonces el rango es la primera medida que te dice, a ver, caballero, la nota más alta de la TEA es un 7 y la más baja es un 3. Usted tiene una amplitud de diferencia de 4. ¿Qué pasa? Que la estadística es una ciencia de interpretación. Entonces uno dice un 4, ya, pero un 4 no es tanto. ¿Pero qué simboliza ese 4? Ese 4, y ojo, acá el análisis que usted hace es propio. Ojo con eso. La estadística es una ciencia que te enseña, pero cómo lo analizas, eso es propio tuyo, dependiendo cómo tú adquieres esta información. ¿Qué pasa? Que te dice que es un 4, perfecto, pero ese 4 son 40 décimas. Son 40 décimas, o sea, es mucho la diferencia entre la nota máxima y la nota mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Que el rango no te va a tirar así como una alerta, así, mire. No, la alerta la da usted cuando lo analiza. Por eso es importante hacer un análisis exhaustivo de lo que estamos realizando. Entre mayor es el rango, más separados están los datos. Por lo tanto, yo digo, oye, acá miratea, tenéis 40 décimas de diferencia. Claramente ibais como avión, empezaste a bajar, y ese 3 te mató todo, porque te dejó un promedio de 5,6. Y es culpa de las 40 décimas de diferencia que tienes de déficit. Si yo estuviera hablando de algo económico y subieran ingresos, y pónganse que fueran dólares, yo diría, mire, a ver, tengo 4 dólares de diferencia, 40 centavos. ¿Se entiende cómo hace el análisis? Uno lo que va haciendo en este caso es tratar de interpretar el dato que aparece. La interpretación siempre tiene que estar pensada, y ojo, la estadística es una ciencia matemática, sí, pero es una de las grandes ciencias matemáticas que se vincula mucho a las ciencias humanistas. La estadística tiene esa gracia que permite interpretar cualquier análisis y lo ocupan mucho los humanistas, por supuesto. La geografía, sí, excelente la geografía. Cuando se habla de la población, cuando se habla en este caso de los nacimientos, de los fallecimientos, todo eso te lo da la estadística, pero tú para eso tienes que saber interpretarlo. Si yo te digo, mire, sabes que estadísticamente, en promedio, nacen, estoy inventando, 30 bebés diarios, pero fallecen 40. Ah, ahí la estadística social humanista te dice, a ver, perfecto, veamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Profundicemos. La estadística te entrega el dato, la interpretación es la que le va a dar el sentido. ¿Ya? Bueno, ahí venía un ejemplo en este caso que lo había sacado yo el Pedro Valdivia. Pero es un ejemplo más de cálculo solamente, que decía que las temperaturas registradas en la última semana en cierta ciudad son -5, 2, -3, -2, 1 y 0 grados. ¿Cuál es el rango de valores?
Bueno, la estadística se ocupa en cualquier rama. Eso es lo bueno que tiene. Tú lo puedes ocupar donde lo necesites. Entonces el rango, tengo que ver el dato mayor. El dato mayor en este caso es el 1. Entonces el rango va a ser el dato mayor, que es 1. Le quito el más pequeño, que es menos 5. Menos 5. Acá hay gente que se equivoca con algunas cosas. Cuando hay un menos, no le colocan el otro menos. Ese menos va por fórmula. Sí o sí. Menos por menos, más. Y 1 más 5 son 6. Por lo tanto, el rango son 6. El rango se ocupa mucho, mucho, mucho en la parte de las temperaturas. Y la gente que estudia la climatología lo necesita, porque así ven la variación entre el máximo y el mínimo. Ya. Vamos más allá con la medida de dispersión. Ya hablamos del rango. Esto que nos permite a nosotros saber la brecha. Todos estos datos de amplitud que existen entre el más grande y el más pequeño. Ahora, antes de avanzar, 6 grados es un tema de análisis. La temperatura 6 grados y ojo, llegó al menos 5. O sea, si tuviera que analizar, yo te diría, mira, la máxima de este día fue 1, la mínima fue menos 5. Ya alguien puede decir, oye, el rango fue 6. O sea, es harto lo que bajó, mucho. Y ahí está, medida de dispersión. Vamos nosotros entonces ahora a hablar sobre la desviación típica o estándar. Esta es la difícil. Ninguna de las otras que vamos a ver va a ser tan complicada como esta. Primero la vamos a hablar de forma teórica y después la vamos a realizar de manera práctica. Indica el grado de dispersión, es decir, qué tan alejados, y esta es la medida excedente, del promedio están los datos. Ojo, la mejor herramienta existente para ver qué tanto representa el promedio de una situación es la desviación estándar. Nunca se olvide eso. Cuando usted a alguien le diga, oiga, en promedio, acá está, el principio, en promedio las pensiones son de 343.000 pesos. Ya, perfecto. ¿Y cuál es su desviación estándar? Ese dato, la desviación estándar, es lo que realmente nos va a decir si es o no es representativo. Porque uno, bueno, acá a la vista se ve que no es representativo. Se ve, se nota. Pero hay gente a veces que media porfía dice, no, pues si la matemática sacó el promedio. Perfecto, pues hay otra herramienta matemática que te garantiza que ese promedio no es equitativo. Ojo con esto. A mayor desviación estándar, entre más grande del número, mayor dispersión de los datos. O sea, más heterogénea se vuelve esta muestra. Pero entre más pequeña la desviación estándar, más homogénea hay entre ellas. O sea, entre mayor sea la desviación, yo voy a decir que esto es muy heterogéneo. Le voy a poner et de hetero. Claro, entre mayor sea esa desviación, pucha, súper heterogéneo. Pero entre menor sea esta desviación, yo voy a decir que es más homogéneo. Ahora, ojo, la desviación nunca, jamás en la vida puede dar un número negativo. Ojo ese dato. Por lo tanto, siempre todo este dato que nosotros vamos a hacer este análisis tiene que rondar respecto al cero. Siempre. Siempre respecto al cero. Ojo con lo que estoy contando. ¿Por qué? Porque el cero es el dato estadístico que a mí me habla de homogeneidad. Si a usted le da cero, es porque todos los datos son iguales. Ojo con esa pregunta. Una vez salió hace años atrás la PCO anterior que preguntaban. Se calculó la desviación estándar de un conjunto de datos y dio cero. ¿Qué se puede decir de estos datos? Que eran los mismos.
Solo da 0 cuando todos los datos son iguales. Bueno, acá en este caso pedía la desviación estándar de unos datos. Yo le voy a subir igual el Power para que lo estudie. Igual como lo hicimos la vez anterior. Pero quiero ser bien realista y poner notas. Las notas siempre ayudan mucho. Ponga atención. Vamos a hacer un ejemplo que meta todo lo necesario ahora. No lo vamos a hacer con números tan grandes. Imagínese usted, no sé, estoy inventando, alguien se saca un 6. ¿A quién puede ser la Jocelyn? Ya la Jocelyn se saca un 6. Después de eso, la Jocelyn se sacó un 5. Después de eso, ella se sacó otro 6. Pero en una prueba, a ella le fue mal. Y se sacó, en este caso, un 2. ¿Ya? Supongamos que son notas cualquiera. ¿Qué va a hacer usted para analizar? Paso 1. Tome los datos y saque el promedio. Siempre se va a hacer el paso 1. A ver, en este caso me va a dar 6 más 5 más 6 más 2. Son 12, 19. Y 19 dividido en 4 nos va a dar... Uy, no sé qué pasó ahí. De repente la tablet como que le da un tal. 4,75. En esta unidad vamos a permitir el uso de calculadoras, porque los números a veces van a ser medio complejos. En la prueba de transición para la universidad no suelen ser tan pesados los números. A veces son un poquito más parejos, no es tan difícil la división. Pero acá en este momento se permite la calculadora, debido a la complejidad de los ejercicios. ¿Ya? Voy a continuar. Usted ya tiene el promedio. En promedio yo lo voy a aproximar. Ojo, no siempre se aproxima. ¿Por qué ahora lo estoy haciendo? Acuérdese que la estadística es una ciencia de interpretación que se ajusta al contexto. ¿En qué colegio te dicen que tenía un promedio 4,75? En ninguno. A ti te entregan el promedio en puro decimal. Entonces, el promedio de la Jocelyn sería un 4,8. Me está pegando la tablet, parece. Ahí sí. Un 4,8. ¿Ya? Miren lo que voy a hacer yo ahora. Bueno, el 4,8, si yo miro, cuando uno mira las primeras 3 notas, uno dice, no, pues no tiene nada que ver con 4,8, si yo tenía puros 6 y 5 y 6. Pero tuviste un dato que se te escapó de la norma, que es el 2. Miren lo que voy a hacer. Paso 2. Veamos realmente si este promedio representa algo. Voy a sacar el rango. Para ello, voy a restar. El dato más grande, que en este caso se repite, es el 6. No le pongo coma 0, ¿para qué? Si tuviera un otro decimal, un 6,4, 6,5, ahí me convendría. 6 menos 2 son 4. Y acá yo te digo lo siguiente. ¿Qué significa ese 4? Me contextualizo. Estoy hablando de nota. Hoy acá tenéis 40 décimas. 40 décimas de diferencia entre tu mejor nota y la nota más baja. O sea, es harto lo que bajaste. Paso 3. Y acá escuché con atención. Hay muchas formas distintas de aprender a hacer esto. Nosotros vamos a irnos por el camino que suele ser más fácil. Antes de poder sacar la desviación estándar, usted va a tener que sacar la varianza. ¿Por qué vamos a usar este camino y no otro? Porque hay gente que usa esta otra fórmula. ¿Dónde está? Esa fórmula que está ahí. Nosotros la vamos a simplificar. Yo se la mostré en este caso en el Power para que usted viera cómo se calcula.
¿Pero se puede simplificar? Absolutamente, y es lo que vamos a hacer nosotros. Esto que yo tengo ahora al cuadrado es varianza, acuérdese. Si está al cuadrado es varianza. Demora un poquito escribir con la tablet, pero bueno. Varianza, ¿ya? ¿Qué va a hacer usted? La varianza se calcula de la siguiente forma. En términos matemáticos, la fórmula dice que es la sumatoria de todos los xy menos el promedio al cuadrado dividido en n. Y a la gente que le muestran eso se muere, porque no sabe lo que es un xy, no sabe lo que es un promedio y hasta ahí deja todo. No tenga miedo, no es tan difícil, mire. Los xy son estos, es cada dato. Dato 1, dato 2, dato 3. En realidad no se llama xy, se llama x sub i, que significa todos los datos existentes. Dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. A cada uno de esos datos le vamos a restar el promedio. Lo vamos a colocar al cuadrado y lo vamos a sumar con el siguiente dato. Atención, acá lo voy a resolver. Atención. Entonces la varianza va a ser igual a... Esto es lo largo. Primero usted se pregunta, el primer dato que es 6, ¿cuántas veces lo tengo? Ah, lo tengo 2 veces. Lo tengo acá y lo tengo acá, ¿cierto? 2 veces. Por lo tanto, yo en vez de hacerlo 2 veces voy a escribir 2 por, para no hacerlo 2 veces. Y sigo la fórmula, xy. ¿Cuál es el xy? El 6. No le coloco el coma cero, si tuviera otro decimal sí. Menos el promedio, que es 4,8. Y eso lo voy a dejar al cuadrado. Sumatoria, este símbolo te dice, cada vez que usted haga eso, tiene que volver a sumar. Más, el segundo xy es el 5. ¿Se repite el 5? No. Por lo tanto, abro el paréntesis nomás. No multiplico por nada. 5, de nuevo no va con decimal porque no tiene sentido. Menos 4,8. ¿Qué le pasa a esta tabla hoy día? Se pega. Al cuadrado. ¿Se dan cuenta? A cada dato le estoy restando el promedio y lo elevo a 2. No es tan difícil. Y el último dato que me queda es el 2. Tampoco se repite. 2 menos 4,8 al cuadrado. ¿Qué dice la fórmula? Que después de que usted haga todo ese cálculo de arriba, todo ese cálculo lo tiene que dividir en n. ¿Qué es en n? La cantidad de datos que yo tengo. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4 datos. Y yo lo parto en 4. ¿Difícil es? No. ¿Pero es monstruoso? Sí. Eso tiene, que no es difícil, pero sí es monstruoso. Atención con esto. Vamos a tener que hacer el cálculo ahora. Va a quedar el doble por... Por eso le digo que aquí está permitido usar calculadora. Yo no le voy a pedir que lo calcule así tan terriblemente. ¿Ya? 6 menos 4,8 es 1,2. Yo estoy usando calculadora ahora. Al cuadrado es 1,44. Más
5 menos 4,8 son 0,2. Bueno, ahí no está difícil el cálculo porque 0,2, claro, son 0,2 por 0,2, debería ser 0,04. Más 2 menos 4,8 es 2,8 por 2,8, 7,84. Ah, se me acaba de acordar de algo que les tengo que explicar. Jamás en la vida, jamás a usted le puede dar como resultado un número negativo. Nunca. Y si le pasa, lo hizo mal. ¿Por qué creen ustedes que no puede dar un número negativo? Ojo, esta pregunta es importante. Porque si usted hace este de acá, da negativo. Da menos 2,8. Pero acá el resultado está positivo. ¿Por qué cree usted que son todos positivos? Que ninguna resta me tiene que dar negativa nunca. A ver. ¿Alguien se le ocurre? La Rocío lo dijo. Por estar elevado al cuadrado. Excelente, Rocío. Al elevar al cuadrado, inmediatamente tú garantizas positividad. Bueno, yo voy a tratar de adelantar un poquito el cálculo. Tengo en este caso 2 por 1,44. Ahora no dice, bien, la hice, porque va a tener calculadora. Aunque no lo cree, hay gente que le fue mal el año pasado en la prueba, aunque tenía calculadora. 2 por 1,44 más 0,04 más 7,84. Y eso está dividido en 4. A mí me dio, con la calculadora, 2,69. ¿Ya? Ahora escuche lo que les voy a decir. Ponga atención. Mire todos abajito. La varianza a ti te dio 2,69. ¿Qué es la varianza? ¿Para qué sacamos este número? La varianza es la diferencia que existe entre cada dato menos su media al cuadrado. Cada dato menos su media al cuadrado. ¿Por qué hacemos este cálculo? Porque nos permite refinar hasta la última décima existente de diferencia. Pero acá hay un tema, que está al cuadrado. Acá te lo viene y te lo soluciona en este caso la desviación estándar. A esto que yo tengo acá, usted le va a aplicar raíz cuadrada. ¿Siempre? Siempre. Porque la varianza es una buena medida, sí, pero está al cuadrado. Entonces a eso usted le va a aplicar una raíz. ¿Qué le va a quedar? Cuando usted le aplica raíz a la varianza, aparece la desviación estándar, que es la que nosotros queríamos. Entonces, usted tendría que sacar ahora la raíz de 2,69. La raíz de 2,69 es aproximadamente, no voy a ocupar el signo igual porque estoy aproximando. Al aproximar ocupo el símbolo de semejanza. Aproximadamente 1,64. Vamos a tratar de dejarlo siempre a dos decimales, no es necesario tanto. ¿Qué hice? A la varianza le apliqué la raíz. Y ahí obtuve la desviación estándar. Si usted ve en este caso es un número, que no nos está diciendo nada, porque hay que interpretarlo. Mire lo que yo le voy a decir ahora. Entre más cercano sea el cero, más homogénea es la muestra. Entre más lejano, más heterogéneo. En este caso yo estoy hablando de notas, ¿cierto? Y las notas van con décimas.
Esto que usted obtuvo, si yo tuviese que interpretarlo, estoy hablando de una dispersión respecto a la media de 1.64, o sea, 16 décimas aproximadamente. Un punto son 10 décimas, con 6 décimas, 16 décimas. Es harta la diferencia. Es mucha. Y uno puede decir, oiga, pero si usted suma eso con el menor, ¿no le da 4,8? No, pues, porque no es eso lo que te dice la desviación estándar. La desviación estándar te dice que esta media tiene este desfase de 1,64. Como estamos hablando de décimas en notas, es mucho, es demasiado. Ya un puro punto, si hubiese sido solo uno, estáis hablando de 10 décimas de diferencia. 1.6 son 16. Por lo tanto, en este caso, la desviación estándar nos indica a nosotros qué tan dispersas están estas notas. Mire lo que yo les voy a mostrar. Les voy a mostrar un ejemplo real con las notas de ustedes. Por eso se las subí en ese formato hoy día. ¿Se dieron cuenta que les subí este formato? Está cargando. Ya. En este Excel está la nota de todos ustedes. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Vamos para abajito. No están acá. ¿Dónde dejé el estadístico? Acá está, perdón, yo me equivoqué. Miren acá, miren, fíjense. Este es mi análisis estadístico. Y esto es lo que yo le voy a enseñar a hacer. Esto tenemos que usted sacarlo como producto una vez terminemos. ¿Ya? Deme un segundito que se me corre el micrófono. Un segundito cortito. Ya, ahí sí, perdón. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy día. Ya la otra semana nos vamos a dedicar solo a hacer ejercicios. ¿Ya? Porque ya estamos como en la hora. Perdón. Que pirateé un programa y al parecer no lo pirateé bien. Fíjense. La nota más alta del curso fue un 7, ¿cierto? Acá. Acá los quiero centrados. No al otro lado de acá. Solamente lo que yo marqué, ¿cierto? La nota más alta en este caso es un 7. La nota más baja en este caso es un 3,7. Hay una aprobación del 97%, eso todavía no lo estamos enseñando, pero quiero que se vengan para acá, a la desviación estándar. El promedio del curso, de nuestro curso, es un 6,1. En esta prueba ustedes sacaron un promedio de un 6,1, con una desviación estándar de un 0,08. Y a lo mejor alguien me puede decir, pero está bien, profe, pero ¿cómo si una nota es un 7 y otra le dio un 3,7? Es mucho. Sí, pero la cantidad. En este caso, fíjense acá, solo había un rojo. Habían 17, excelente. Habían 16 con nota 6. Habían 8 personas con nota 5. 2 personas con nota 4. Por lo tanto, solo un dato que yo tenga no me va a bajar todo mi estadístico. Este 0,08 a mí me indica lo siguiente. Miren cómo lo interpreto. ¿Al curso le fue bien? Sí, porque es muy cercano al 0. O sea, ese promedio representa en cierto sentido, de manera muy amplia, cómo le fue al curso. Claro, ese 0,08, si hubiese sido 0, yo le digo que a todo el curso sacó un 6,1. 0,01, algunos se escaparon del 6,1. 0,08 significa esto, que a muchos les fue excelente, que hay unos poquitos, muy poquitos estudiantes que o sacaron menos del 6,1 o les fue mal, pero muy poquito. Aparte, fíjense, es el segundo decimal que recién tiene número. Si hubiese sido 0,8, yo me preocupo porque estoy cercano al 1. ¿Me doy a entender bien con eso? ¿Sí?
Si hubiese sido 0,8, yo digo, hoy estoy cerca del 1, una unidad de estándar es harto, pero 0,08. Entonces yo me tranquilizo y digo, ¿sabe qué? No, esta prueba les fue bien, porque en general son buenos resultados. ¿Dudas, consultas o preguntas? ¿No? Ya. Va a quedar esto. Ya casi me comprometo que va a ser con décimas. Voy a dejar este mismo Power, ahora arriba en Classroom. Y voy a dejar en este caso lo siguiente, ponga atención. No le voy a pedir que haga el cálculo al tiro porque recién lo vimos. Yo le voy a colocar datos estadísticos. Le voy a colocar una tabla como esta. ¿Dónde está? Me fui. Le voy a colocar esta misma tabla como tarea, pero de otro curso. No le voy a decir nunca el curso así. Y le voy a pedir que usted me haga el análisis. Que me diga si esa desviación es concordante con el curso. Pero para eso va a tener que mirar la tabla completa. No se le puede ir ningún dato. ¿De acuerdo? Esa va a ser la tarea. Solamente analizar. Ahora, solo por analizar, yo le voy a colocar una décima. Esté bueno, esté malo. Porque el análisis se aprende. Te lo tengo que enseñar primero. ¿De acuerdo? Solo quiero que haga eso, que empecemos a aprender a analizar. Chiquillos y chiquillas, por respeto a su tiempo, nos pasamos mucho. Por lo tanto, la asistencia la voy a pasar yo en la tablet. Le estoy sacando pantallazo en esta ocasión porque ya nos pasamos mucho de la hora. ¿Ya? Y no los quiero tener acá hasta tanto rato esperándome a mí. Llegaríamos hasta acá por hoy día. Y yo los invito de verdad a la gente que le interese esta área económica, social, estudie estadística. De verdad que es una rama que viene en auge y que responde a muchas de las dificultades que hoy en día existen. Aparte que tiene un